pronto. Estuvimos en la Semana de la Memoria, y de la Semana de la Memoria también hay muchísimas cosas que están todo estrechamente relacionado con lo que nos ha pasado en la historia argentina. Hoy, casualmente, tengo en línea a un conocido, amigo, una persona que yo sinceramente desde muy chico le guardo muchísima admiración, porque es un veterano de Malvinas, pero además, bueno, estuvo en el General Belgrano cuando lo hundieron, en ese buque emblema que era de la Armada Argentina. Teófilo Larrea está en línea y es quien va a dialogar con nosotros. Yo me refería el año pasado, ¿se acuerdan que hice un relevamiento de la información de este General Belgrano que se llamó primeramente el USS Phoenix? Fue autorizado allá en 1933 y se le puso una grada el 15 de abril de 1938. Fue votado el 12 de marzo. Su madrina fue Dorothea Kate Moonan en la ciudad de Arizona. Y después el Phoenix, que estuvo en Pearl Harbor en 1941 cuando fue atacado por los japoneses y se salvó de ese ataque, se transforma años más tarde en una de las naves argentinas y después es recién el barco que conocemos nosotros como hundido en el conflicto de Guerra de Malvinas, que es el General Belgrano. Allí estuvo Teo, que ahora está en línea con nosotros y para nosotros es un gustazo tenerlo allí y charlar. Una de las personas que me mandó un audio, recuerdo cuando nos escuchó en Radio Nacional por primera vez, que me dejó marcado, una persona a la cual estimo muchísimo. Teo, Alejandro, Silvina, Miguel, todo el equipo de la radio, te saludamos, es un gusto charlar contigo, buen día. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Gracias por llamar a toda la mesa allí reunida, realmente un afectuoso saludo, aunque no los conozco personalmente, pero bueno, siempre el ET14 de nuestro corazón, ¿no es cierto? Claro. Radio emblema de la provincia, si las hay. ¿Cómo andas, Teo? Bien, gracias a Dios, esta mañana estoy acá en Cerrito, estoy en la casa de mi madre. Bien, visitando la vieja. Visitándola, sí, charlando todo un poquito, así que un domingo en familia, ¿no? En familia. Se van a cumplir 40 años, Teo, de lo que fue ese 2 de mayo, cuando a ustedes le tocó atravesar y vivir todo esto, ¿no? Sí, ya en las acciones, recordamos, habían comenzado el 2 de abril, y bueno, yo estaba incorporado a la Armada Argentina por aquel entonces, estaba destinado al crucero ARA General Belgrano, que era mi primer destino dentro de las fuerzas. Yo estaba haciendo la carrera militar, tenía 19 años, tengo 59 en la actualidad, y bueno, y queda siempre decir, estaba charlando porque trabajo en la Escuela Agrotécnica de Villa Urquiza, a cual les envío un afectuoso saludo a todos mis compañeros allí, la gente que está por estas horas prestando servicio allí. Así que, bueno, charlando, decía con la gente de la escuela, recordábamos un poco, y como vos decías, nos traen recuerdos de tiempos muy duros, muy difíciles de la sociedad argentina, ¿no es cierto? Recordemos que estábamos en un golpe por el año 76, se había abortado el proceso constitucional de aquel entonces, ¿no es cierto? Estábamos en una dictadura. Siempre digo yo, separar las cosas me parece que como que nos quedamos cortos, ¿no es cierto? Por eso hablar de Malvinas entiendo que es un disparador para un montón de inconsistencias o de asimetrías, o por llamarlo de alguna manera, que sucedieron por aquel entonces, ¿no es cierto? Totalmente, yo creo que nada puede separarse de lo que sucedió. Claro. Nada, claro. Porque así como hablamos de la memoria estos días, Teo, y de los desaparecidos, también ustedes vivieron momentos muy difíciles en esa época. Claro, recordemos que en qué marco se da, ¿no es cierto? En qué marcos institucional, político, internacional se da este enfrentamiento armado con Inglaterra, ¿no? Estudiando después muchos años, mucho más acá en el tiempo, Dante Caputo escribía en su libro Argentina,
ese péndulo austral, decía él, entre el establishment y el capitalismo. Y él decía que Argentina, o América Latina en aquel entonces, habíamos quedado, sin saberlo, en el marco de la Guerra Fría, ¿no es cierto? Uh-huh. Y allí se dio la guerra de enfrentamiento con Gran Bretaña. Exacto. Y bueno, y yo en ese momento era un soldado que simplemente cumplía órdenes. Después, para entender un poco más, como siempre hablamos contigo, fue ponerse a estudiar qué había pasado en definitiva, ¿no? Uh-huh. De hecho, que la guerra es un hecho político y no un hecho, la desata, mejor dicho, un hecho político y no un hecho bélico. Uh-huh. También hemos aprendido eso. Recuerdo que había una dictadura por aquel entonces que se caía a pedazos, que estaba ya en sus últimos tiempos, ¿no es cierto? Y bueno, se toma la guerra de Malvinas, pero el general Balsa, por ejemplo, después escribe su libro Entre la gesta y la incompetencia, ¿no es cierto?, del general de aquella época, y la gesta de los soldados que fuimos a cumplir con lo que se mandaba en ese momento. De los pibes, eran pibes, ustedes tenían muy jovencitos, digamos, ¿no? Sí, yo tenía 19 años, soy clase de 62, mirá, paradoja del destino, ¿no? Uh-huh. En ese momento estaba incorporada a la clase de conscriptos de 62 y 63, y todas esas cosas, ¿no? Teo, vos estuviste en una balsa mucho tiempo esperando rescate, ¿no? Sí, en el marco del... A mí me tocó entrar en combate efectivo, ¿no es cierto? Con el enemigo fuimos sacados por el día 2 de mayo, ya el día 2 de mayo se produce el ataque al crucero Belgrano. Uh-huh. Y bueno, y ahí fue hundido. Me toca recordar un poco aquellas acciones, ¿no? Sí. Y de ahí tengo el libro que te lo voy a hacer llegar, que se llama Hasta la última balsa también. Uh-huh. Y cuenta la operación de rescate más grande que se había orquestado o que se inicia a partir de ese momento, ¿no es cierto?, en la flota de mar argentino. Uh-huh. Y bueno, yo tuve 36 horas náufrago en aquel entonces. 36 horas. Con un grupo de 18 compañeros. Uh-huh. Bueno, logramos sobrevivir y nos encontraron. El ataque, recuerdo que fue el día domingo, 4 de mayo de aquella época, y nos rescatan el día martes recién, en horas de la madrugada, bastantes kilómetros al sur, ¿no es cierto?, de donde había sido el hundimiento. Así que, bueno, acá estamos contando esta historia, ¿no es cierto? Exacto. ¿En algún momento sintieron que no podrían contarlo, que se transformaba en difícil? Sí, en el instinto hemos aprendido también de nuestros trabajos psicológicos que el instinto de conservación, ¿no es cierto?, del ser humano, te ayuda a mantenerte en la lucha, ¿no es cierto?, a mantener la esperanza o a luchar, porque ya cuando también hemos aprendido que cuando uno cae en la esperanza, dice que es la peor de las emociones. Uh-huh. Porque en definitiva queda supeditado a que alguien te encuentre en algún momento de ese lapso, ¿no es cierto? Pero si uno sigue luchando, y nosotros estábamos plenamente conscientes de que el movimiento que había afuera pasaban los aviones, me acuerdo que pasaron en otra oportunidad los aviones de rescate, y pasaban nuestra posición donde estaba el grupo de balsas. Uh-huh. Y tirábamos las bengalas, ¿no es cierto?, que teníamos a disposición en la balsa, y bueno, pero era tal la tempestad que los barcos por ahí no se podían acercar, ¿no es cierto? Exacto. Estamos hablando de el mar, el océano en este caso, terrible, porque las circunstancias, el clima no ayudaban tampoco. Claro, sí, digamos, se daban dos cosas. Una era el ataque latente, digamos, de la flota de la aviación inglesa. Uh-huh. Y otra era las condiciones climáticas reinantes por aquella época. Recordemos que el mar argentino es uno de los mares
mares del, Bravo. a ver, sí, uno de los mares más tormentosos, si se quiere, ¿no? Exacto. ¿Qué sentiste, Teo, qué sentiste cuando los rescatan? ¿Qué sentiste cuando Bueno, ustedes logran subir a ese a esa primer barco de rescate, el primer barco que llega a ustedes? sí, bueno, ya digo, era la madrugada, estábamos medio como ya bastante agotados, ya, ¿no es cierto?, de luchar. Uh-huh. Y recuerdo, y el frío también intenso, recuerdo que alguien grita y nos despierta, ya habíamos quedado como un letargo así, una cosa así era, ¿no? Y vimos un montón de luces por allí, ruidos, gritos y demás, y era que nos anunciaban que venían a rescatarnos. Okay. Y yo, bueno, en ese momento me despierto, en el medio de la oscuridad de la noche, y efectivamente nos venían a rescatar, que nos indicaron que teníamos que romper el techo de la balsa, cortarlo. Nos empezaron a tirar sogas, nos hacían un lazo en el pecho así, digamos, y nos subían a bordo. Recuerdo que quise pararme, pero no podía mover un músculo, realmente estaba congelado, ya lo último que quedaba yo creo que era el cerebro, ¿no es cierto?, que estaba funcionando. El resto del cuerpo ya estaba bastante atrofiado ya por el frío, ¿no? Así que mis compañeros de a bordo me alzaron y me llevaron a la rastra. Exacto. Literalmente a la rastra, porque no podía mover un músculo, ¿no? Exacto. Sí. Tantas horas sentados y el frío reinante, que era como 20 grados bajo cero, una cosa así. Sí. Así que bueno. Y después de ahí se siguió el rescate, encontraron otras balsas, navegamos hacia el puerto de Ushuaia, varias horas hasta el puerto de Ushuaia hasta que llegamos, ¿no? Hasta que llegaron. Anda alguna foto por allí en mi perfil de Facebook, cuando estoy caminando ahí por el puerto de Ushuaia, que ya veníamos náufragos rescatados. Exacto. Teo, vamos a andar por allí durante la semana con la cámara, porque queremos registrar una buena nota contigo, mano a mano, y más de nota de mate de por medio, cafecito de por medio, porque sabemos que sabés que te apreciamos muchísimo, toda la gente de producción, y queremos compartir un rato contigo para que nos entregues un testimonio mucho más largo de todo esto. Con todo gusto, realmente vamos a estar en contacto como habíamos quedado días pasados. Exacto. Y seguramente vamos a compartir algunos mates, alguna cosa así. Gracias por entregarnos un pedacito, una porción de este testimonio que data de hace 40 años ya, va a ser 40 años ahora, dentro de pocos días, y realmente que nos ha marcado a todos los argentinos. Sinceramente, yo cada vez que hablo con vos, te lo he dicho, y con muchos excombatientes de Malvinas, siento orgullo por cada uno de ustedes, nada más que es lo que uno siente de corazón. Así que te mando un abrazo enorme y gracias por la atención. Saludo para la familia allí en casa. Gracias, igualmente para los muchachos de la mesa ahí, que pasen un lindo día. Igualmente. Y bueno, quedamos a tus órdenes. Gracias, Teo. Un abrazo.